con el ponte para el gas y tratar de no acercarse tanto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegra que estén bien. En estos minutos la idea es que nos vamos a concentrar algo más que todo en el tratamiento, las intervenciones farmacológicas y algunas no farmacológicas de los pacientes con enfermedad diarreica aguda. Esto va a ser para los niños más pequeños. Van a escuchar de pronto 2 o 3 cifras sobre el impacto de esta enfermedad y vamos también a tratar 2 o 3 cosas sobre la evaluación o el diagnóstico de la deshidratación. Bueno, entonces, este es mi conflicto de interés. Yo hice parte del grupo desarrollador de la guía de práctica clínica del ministerio, o sea que muchas de las cosas que van a ver acá va a ser de esa misma guía, a veces explicando, justificando o a veces contribuyendo lo que puede estar en la guía. Entonces, para empezar, sigue ocupando un puesto infame pues, como causa de muerte a nivel mundial. Este problema es tan frecuente, la mayoría de los pacientes que están afectados por enfermedad diarreica aguda son los menores de 5 años y gran parte de los muertos están en ese grupo de edad. Dice que en el 2015 hubo más de 2.300 millones de casos de enfermedad diarreica a nivel mundial. Representó un aumento con respecto en la última década del 7% y hubo cerca de 1.3 millones de muertes, casi el 40% de estas en los menores de 5 años. ¿Cómo estamos en Colombia? En Colombia el problema de la mortalidad ha venido disminuyendo. Nos hemos quedado estabilizados alrededor de 3 casos por 100.000 niños menores de 5 años, pero hay que resaltar algo. 100% de las muertes por diarrea son evitables. Entonces, ningún niño debería morir por enfermedad diarreica aguda. ¿Por qué? Porque las intervenciones que se evitan o que se necesitan para evitar la muerte, para evitar un muerto por enfermedad diarreica aguda, son intervenciones de baja tecnología. Podemos ver acá, nosotros nos hemos estabilizado más o menos desde la década del 2000, cuando empezó esta década en el 2010, con una mortalidad que puede ser baja, pero recuerden que cuando estamos hablando, vemos el número de 3 por 100.000, puede que parezca bajo, pero cuando decimos que representan alrededor de 600 o 700 muertos registrados, sin contar el subregistro, registrados por diarrea, eso habla de que más o menos 2 niños en Colombia se están muriendo diariamente por este problema. Cuando nosotros vemos la mortalidad, cómo se comporta en región por región, ahí aparece un reflejo de lo que es nuestra sociedad colombiana. Tenemos este departamento que es Antioquia, que tiene una mortalidad más baja que la media nacional. Pero si cruzamos la frontera y vamos hacia un vecino de Antioquia, vemos que la mortalidad está pues 8 veces por encima de la media nacional. Lo mismo pasa con muchos territorios de los antiguos territorios nacionales, en donde la mortalidad siempre ha estado disparada, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a mirar qué hay en común en estas regiones, confluyen varias cosas, ¿cierto? Altos índices de pobreza y sobre todo poblaciones que no tienen acceso a agua potable o alcantarillado, a eliminación de excretas de manera digna, y también son poblaciones que tienen dificultades en el acceso a los sistemas de salud. Entonces, si se puede mejorar el acceso, por lo menos el acceso a los sistemas de salud, posiblemente esta mortalidad puede disminuir un poco. Entonces, nos vamos a enfocar con ciertos tópicos de tratamiento o de diagnóstico y lo vamos a hacer inspirados pues en algunos casos clínicos. Entonces, para este primer caso, pues vemos un niño que vive acá en Medellín, tiene 18 meses de edad, consulta por un cuadro de 3 días de deposiciones líquidas, más o menos 5 por día, acuosas con algo de moco en las deposiciones. No tiene ningún antecedente patológico de importancia, es un muchacho que ha sido sano. Se deja en observación, ¿cierto? Porque había estado vomitando en las últimas horas y el médico que lo ingresa
le solicita un coprológico. Entonces, le entrega el turno a ustedes van a evaluar al muchacho, ya le dicen, doctor, le llegó el resultado del coprológico y usted encuentra ahí que este muchacho tiene huevos de Ascaris. ¿Cómo interpretarían el resultado de esto? ¿Esta ascariasis le está causando la enfermedad diarreica aguda? Posiblemente no. Posiblemente no. Entonces, para dar 2 ideas grandes o 3 ideas grandes sobre la etiología, nos vamos a centrar en esta diapositiva. Acá tenemos este primer grupo que les estoy señalando ahí. Tenemos rotavirus, adenovirus, calicivirus, astrovirus y posiblemente otros virus que puedan aparecer en una lista larga de virus que pueden estar relacionados con enfermedad diarreica aguda. Estos comparten muchas cosas, sobre todo en la presentación clínica. Son cuadros que son muy deshidratantes, es el cuadro característico de la gastroenteritis, entonces inicialmente cursan con vómito, al principio puede el vómito ser el síntoma predominante y después empieza a ser la enfermedad diarreica como tal. Deposiciones acuosas, abundantes, hacen 10, 15, 20, 25 deposiciones en un día, fácilmente. Generalmente la población que más afecta a estos muchachos y que donde más produce estragos son los menores de 2 años. Y uno de los principales estragos que produce es la deshidratación. Entonces, muchos de estos niños terminan hospitalizados porque se deshidratan fácilmente por la enfermedad. Sí, y estos son los que generalmente entran en los estudios de etiología de la enfermedad diarreica aguda porque están en los hospitales. Les hacen pruebas y la mayoría dan para algunos de estos virus, especialmente rotavirus, que es algo muy frecuente. Tenemos estos 2 agentes etiológicos que les estoy señalando ahorita, Shigella y Salmonella, ¿cierto? La importancia de estos. La importancia de estos no es la frecuencia, como los anteriores. La importancia de estos posiblemente radica en el cuadro clínico que producen. Generalmente están asociados con disentería, ¿cierto? Especialmente, y lo otro que les quiero resaltar de estos 2 es el que está primero, la Shigella, que produce unos cuadros generalmente muy graves. El paciente, después de estar un tiempo con unas deposiciones líquidas acuosas, empieza a empeorar su estado clínico. Aparece fiebre, generalmente fiebre alta. El paciente puede convulsionar, es frecuente tener convulsiones durante infecciones por salmonela y empieza a tener disentería. Esos son pacientes que rápidamente evolucionan a sepsis y que tienen una mortalidad muy alta. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, tratando de impactar la mortalidad por diarrea, una de las recomendaciones que da es trate con antibióticos ante la sospecha de Shigella. Y da una recomendación que puede aplicarse muy fácilmente, ¿cierto? Especialmente en los países donde hay alta frecuencia de enfermedad por Shigella, y es ante un paciente que tiene disentería, sangre visible en heces, trate con antibióticos. Es posible que en nuestro medio la frecuencia de Shigella, que no es tan alta como en otros países como la India, Bangladesh, toda la región del sudeste de Asia o algunas partes de África subsahariana, nosotros, a diferencia de ellos, tenemos una alta frecuencia de salmonela. Es posible que esta salmonela no tenga aunque produzca disentería, no tenga un curso tan malo como el de la Shigella. Y para nuestro medio, esa recomendación de tratar con antibiótico a todas las disenterías se debe coger y se debe analizar pues bajo otros aspectos. Entonces, lo característico de estas 2 es los cuadros de disentería y recuerden, sangre visible en heces o las deposiciones con pus. El moco acá no tiene nada que ver. Bueno, les estoy señalando que es el cólera. La idea es que nosotros en Colombia pues no tenemos casos de cólera, pero tenemos vecinos que han tenido epidemias de cólera, ¿cierto? En las décadas pasadas, Perú, incluso hubo casos en Ecuador, y tenemos ahorita un vecino muy cercano, pues tenemos frontera con el Mar Caribe y es Haití, donde hubo una gran epidemia de cólera. Entonces, en cualquier momento podemos tener casos de cólera en Colombia por las migraciones que se presentan. ¿Cómo uno reconocería esto?
Recuerden que el cólera es una enfermedad, produce una enfermedad diarreica aguda muy deshidratante. Al principio, y si le da a un niño muy pequeño, por ejemplo, un lactante menor de 2 años, la idea es que se puede parecer mucho al de las diarreas virales, gastroenteritis, vómito. Aparecen diarreas abundantes, profusas, y después evoluciona a un cuadro donde ya ni siquiera uno es capaz de contar las deposiciones porque son diarreas que son tan profusas que ya el paciente parece que fuera una llave abierta. Uno debe sospecharlo, sobre todo, no tanto cuando empiezan a llegar niños deshidratados, porque eso no es una novedad, sino cuando llegan adultos, jóvenes, en buenas condiciones, que llegan con diarreas y llegan deshidratados. Estas que están ahí, lo importante de ellas es que son olvidadas pues, por nosotros en los cuadros de enfermedad diarreica aguda. La mayoría de estas E. coli producen cuadros muy parecidos a las enfermedades virales. Generalmente son los que afectan a gran parte de los niños más grandes, ¿cierto? Por fuera de los 2 años, a los mayores, incluso a nosotros los adultos. Estas nos causan más enfermedad a nosotros y el curso es muy parecido al de las enfermedades virales. Cuadros de gastroenteritis duran un par de días, se autorresuelven. Si les damos antibiótico a estos pacientes, la mayoría no van a mejorar. Incluso algunos van a hay una asociación entre dar antibióticos para infecciones por E. coli y tener complicaciones de eso como el síndrome hemolítico urémico. Entonces, generalmente muchas de estas diarreas por E. coli se parecen mucho a las virales y causan gran parte de los cuadros que vemos en niños grandes y en adultos. Este que les señalo ahí no es un germen frecuente y no lo tenemos muy en cuenta en la enfermedad diarreica aguda, pero es el causante generalmente de intoxicaciones masivas alimentarias. La historia pues de los asistentes pues a una fiesta que comieron el arroz con pollo y todos empezaron a enfermarse ahí mismo en la misma fiesta, llegan adultos, niños, todo el que comió eso con vómito y con diarrea. Generalmente cursa pues un cuadro muy grave, cursa un par de horas o máximo un par de días y ya el paciente se resuelve. Recuerden que esta generalmente está ocasionada por una toxina del Staphylococcus aureus y que dar tratamiento antibiótico acá no estaría indicado, no mejoraría en los pacientes y hay que simplemente concentrarse en el tratamiento pues, de la deshidratación si la hay. Los otros que están ahí. Es posible que algunos de estos todavía en este momento tienen una controversia en su papel de patógenos intestinales, pero, por ejemplo, el Cryptosporidium. Pero acá tenemos también la entamoeba histolítica, también tenemos la Yardia intestinalis, que si bien producen síndromes clínicos con muchos síntomas gastrointestinales, generalmente no producen cuadros de diarreas tan importantes. Los motivos de consulta en estas infecciones por Yardia o por entamoeba son más por dolor abdominal recurrente, deposiciones dientéricas, siento que me cae mal lo que como, o yo veo que el niño come, le dan ganas de ir al baño, tenesmo rectal, pujo, deposiciones con moco, son más que un cuadro ruidoso de enfermedad diarreica aguda. Bueno, entonces esto es la etiología, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué gastarle esto a la etiología? Porque es que la idea, generalmente uno siempre está tratando de buscar el agente etiológico para ver si le pone antibiótico a un paciente con diarrea. La idea es que la gran mayoría de los cuadros de enfermedad diarreica aguda, especialmente esos cuadros que son abruptos, que son con vómito, que son con muchas deposiciones, no se van a beneficiar del uso de antibióticos. O sea que no, ni siquiera del trimetoprim ni nada de esas cosas, ¿cierto? ¿A quiénes se podrían beneficiar de un tratamiento antimicrobiano? Bueno, uno es el paciente que llegue con una enfermedad diarreica aguda, pero que llegue en sepsis, ¿cierto? Esos pacientes que llegan taquicárdicos, taquipnéicos, que llegan con fiebres altas, dolor abdominal intenso, deposiciones con sangre, disentéricas. Ese sería un paciente candidato a recibir antibiótico en esta enfermedad diarreica aguda. Lo otro es el paciente que llegue con una sospecha de un cólera.
No tanto, la idea del antibiótico aquí es no tanto impactar la gravedad o la duración de la enfermedad, sino es eliminar pues a un posible portador. Porque recuerden que gran parte, todos los síntomas que produce el cólera están mediados por una toxina. Entonces la idea es dejar de ser portador este paciente que está enfermo. Y ya bueno, si el caso clínico lo amerita, pero recuerden que esto no es muy importante, pues agentes causales de enfermedad diarreica aguda, pero sí pues habitualmente de enfermedades o síntomas gastrointestinales, pues serían susceptibles de tratamiento. Los pacientes con giardia intestinales, con entamoeba histolítica, dependiendo pues de la presentación clínica. Acá les señalo una cosa y es los pacientes con salmonela. Generalmente estamos siempre tentados a que un paciente con disentería y si se le aísla una salmonela, darles tratamiento antibiótico, pero recuerden que algunos pacientes con salmonelas, sobre todo en esos pacientes que tienen, que son inmunocompetentes, la idea es que no se benefician del tratamiento. Todos los pacientes, las indicaciones netas del tratamiento antibiótico para salmonela están en un paciente que llegue con sepsis, ¿cierto? O en un paciente que esté inmunocomprometido, desnutrido grave o menor de 6 meses de edad. Entonces, no todos los casos de salmonelosis de enfermedad intestinal por salmonela se benefician de tratamiento antibiótico. La guía de práctica clínica del Ministerio trae un algoritmo sobre cómo enfocar a los pacientes que llegan y tienen disentería para ver si se define la necesidad de antibiótico. Entonces, podemos ver acá. El paciente llega con una sepsis clara, ahí no hay duda. Ese paciente se debe hospitalizar, se le deben tomar exámenes como hemocultivos, si es posible, pues tomar un coprocultivo, si no, adelante, sigan con el tratamiento antibiótico. Si el paciente llega en buenas condiciones, no está séptico, ¿cierto? Entonces da la opción. Si usted lo puede estudiar, si le puede hacer seguimiento, ¿cierto? Hay una posibilidad de que no se vaya con antibiótico para la casa. Primero hay que evaluar una cosa importante, que el sangrado venga al intestino y no venga pues del ano. Entonces, es una forma muy fácil, miren a ver si no tienen fisuras anales, porque eso es frecuente en los pacientes que llegan, sobre todo pues si han estado con diarrea, a veces se pueden fisurar, o las mismas dermatitis que les dan a esos pacientes pueden sangrar, y la sangre que se está viendo encima de la materia fecal puede venir desde la piel. Entonces, verifiquen que no tenga ningún problema pues local que está haciendo aparecer sangre, y si no lo tiene, pues la idea es un paciente en buenas condiciones, está bien nutrido, y se puede observar fácilmente, trátenle la enfermedad diarreica aguda sin antibióticos. De lo contrario, pues, si usted ve que le queda duda, ese paciente no se puede evaluar, entonces hágale caso a lo que dice la Organización Mundial de la Salud y dele antibiótico. ¿Qué antibióticos entonces? Los que estamos recomendando, los que están recomendados en la estrategia IEPI, los que están recomendados en la guía de práctica clínica del Ministerio. Tenemos ácido nalidíxico, vía oral. ¿Cuál es el problema del ácido nalidíxico? No POS, está off-label todavía para enfermedad diarreica aguda. Entonces, esperemos que algún día se pueda mejorar esta situación. Lo otro podría ser ciprofloxacina, ¿cierto? Así sea un niño pequeño, no hay problema pues con los núcleos de crecimiento y se puede utilizar. Si está la opción de, el problema es que las presentaciones en jarabe en Colombia desaparecieron hace años, entonces tenemos, si el niño puede tragar cápsulas o si se puede conseguir las tabletas y puede comer fracciones de tableta, pues listo, le podemos dar eso. Si no, nos tocaría entonces antibiótico parenteral y los recomendados son ciprofloxacina IV o una cefalosporina de tercera, en este caso ceftriaxona. Estos antibióticos que están acá no tendrían indicación pues en los cuadros de disentería, excepto de pronto en algún caso el metronidazol, si estamos viendo un paciente que tiene una enfermedad invasiva por entamoeba histolítica. Entonces, pero para eso tenemos que diagnosticarlo. ¿Cómo se diagnostica eso? Aparte de la sintomatología, debemos tener una prueba en materia fecal en este tipo de pacientes. Y la idea es que nos tienen que informar la presencia de trofozoitos que estén fagocitando hematíes. Si simplemente nos reportan quistes, pues es un paciente, posiblemente esa disentería no sea causada por esa entamoeba histolítica. Otro paciente, este es un niño de 18 meses con un cuadro,
18 meses de edad, cuadro de 3 días, deposiciones 5 veces al día, acuosas con moco sin antecedente de importancia. Lo examinan, lo encuentran con la mucosa oral seca, los ojos normales, se ve tranquilo y ve normal. Tienen la mucosa oral seca. ¿Está deshidratado? ¿Qué opinan ustedes? Acá he escuchado, pues aquí dicen que sí está deshidratado. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico de la deshidratación? Lo ideal era contar con el peso antes de que le empezara la enfermedad diarreica aguda y luego el peso cuando uno lo evalúa y ver si ha perdido el 5, el 10 o el 15% del peso, pues usted está deshidratado. Pero eso no es útil en la vida real. Entonces, tenemos unos signos clínicos que la mayoría pues, son imperfectos. Por eso, un solo signo clínico no hace el diagnóstico y nos tocaría entonces juntar. Tenemos todos estos que generalmente los hemos visto, los hemos usado. ¿Y cuáles son los mejores? Estos que están señalados ahí en colores son los mejores. Los ojos hundidos, el signo del pliegue, ellos son muy específicos de la deshidratación. Cuando un paciente tiene los ojos hundidos o tiene un signo del pliegue que desaparece lentamente o muy lentamente, es un paciente que muy posiblemente está deshidratado. Pero acuérdense que también tenemos signos como el tener mucha sed. Si es un niño grande nos va a decir, tengo sed. Pero si es un niño pequeño que no habla todavía, ¿cómo se va a manifestar esa sed? Llorar, 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 ¿cierto? O querer tomar ávidamente. Entonces, estos 4 que están ahí separados en colores son los mejores signos para el diagnóstico de la deshidratación. Y los que están aquí a la derecha de ustedes, como la oliguria, la taquicardia, el mal llenado capilar, son unos buenos signos, pero son muy tardíos. Aquí nos está diciendo que el paciente que tenga alguno de estos, muy posiblemente no solamente está deshidratado, sino está en estado de choque. Entonces, por eso son tan tardíos. Los otros, mucosas húmedas, llorar sin lágrimas, la fontanela deprimida, la piel muy seca, no son buenos signos. Si su paciente, los únicos signos que tiene son estos 4 de acá abajo, duden que de verdad el paciente esté deshidratado. La Organización Mundial de la Salud propone dos clasificaciones para la deshidratación. Uno tiene algún grado de deshidratación, o sea, aquí estamos hablando de pacientes con deshidrataciones leve o moderadas o grado 1 o grado 2. Estos pacientes han perdido alrededor de entre 50 y 100 cc por kilo de agua antes de llegar al consultorio. Entonces, más o menos, ese va a ser el tratamiento para estos pacientes. Los pacientes con deshidratación grave, generalmente, estos pacientes ya han perdido entre 100 hasta 150 cc por kilo de agua antes de llegar aquí a la consulta médica. Ese es el signo del pliegue. Recuerden que se evalúa en el abdomen, en una línea que vaya paralela pues, a la línea media, se aprisiona la piel, se suelta inmediatamente y se evalúa. Si desaparece inmediatamente es lo normal, no está deshidratado. Si desaparece en menos de 2 segundos, desaparece lentamente. Y si desaparece más de 2 segundos, desaparece muy lentamente. Los ojos hundidos, un buen signo, incluso pues en adultos. Ustedes pueden ver ahí cómo cambia esta señora en cuestión de horas con solo tomar suero oral. Y aquí está un paciente con una deshidratación grave, con signo del pliegue que desaparece muy lentamente, alcanzó a salir, la persona alcanza a soltar el pliegue y tomar la foto, o sea, desaparece en más de 2 segundos, tiene ojos hundidos y fuera de eso tiene un estado de conciencia que está alterado. Según la hidratación, nosotros vamos a escoger cómo va a ser el tratamiento y tenemos los 3 planes. Recuerde que el plan A es para pacientes hidratados. No se utiliza en pacientes deshidratados. Ojo, que es un error frecuente que uno escucha a los médicos diciendo, pues como tiene una deshidratación leve, le doy un plan A. No, el paciente que esté deshidratado pasa, así sea leve, pasa a plan B. Y recuerden que el plan C, entonces, es para pacientes con deshidratación grave. Recuerden que lo que se propone desde la estrategia de EPI e incluso pues de la guía del ministerio es que paciente con deshidratación grave siempre se debe tratar en el hospital. Ese paciente se va a tratar, se va a hidratar inicialmente en cuestión de 6 horas máximo, va a estar hidratado, pero se va a quedar hospitalizado.
Los pacientes con algún grado de deshidratación, si no tienen otras complicaciones, entonces la idea es que se dejan en observación, se dejan en el hospital unas horas, se hidrata, se mira la vía oral y si todo va bien después de eso, se logra hidratar y tolera vía oral, se puede ir para la casa. Colombia tiene una clasificación extra. Estos pacientes que aparecen acá, que les estoy señalando en amarillo, son los pacientes con alto riesgo de deshidratación, son pacientes hidratados, pero que si no hacemos nada o posiblemente si la condición sigue como está en ese momento, pueden en un par de horas estar deshidratados. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que tienen una diarrea profusa de alto gasto, es decir, los que hacen más de 10 deposiciones líquidas abundantes en 24 horas, o los que han hecho, por ejemplo, si la diarrea ya menos de un día, los que han hecho más de 4 deposiciones líquidas abundantes en 4 horas, o aquellos pacientes que tienen vómito persistente, más de 4 vómitos en el transcurso de las últimas 4 horas, esos pacientes que están vomitando todo lo que toman, todo lo que comen. Estos 2 de amarillo se dejarían inicialmente en observación. Entonces, tenemos este paciente, tiene 3 años, llega con un cuadro de 2 días de deposiciones líquidas, más o menos 12 al día, acuosas, ha presentado 6 episodios de vómito al día, y la madre dice que le venía dando suero oral en bolis, de ese que consigue en la tienda, que viene en bolis, se lo estaba dando así. Cuando lo examinan, lo encuentran con algún grado de deshidratación. ¿Listo? ¿Cuál sería el tratamiento para este paciente? Plan B, ¿cierto? O sea, se deja en observación. ¿Y qué le vamos a dar en ese plan B? Mire, el 90-95% de los pacientes responden con hidratación oral. El suero oral fue una revolución, es un adelanto tecnológico que disminuyó la mortalidad en diarrea pues, dramáticamente. Ninguna de las otras intervenciones para la diarrea ha impactado la mortalidad como fue el desarrollo de la terapia de hidratación oral. Entonces, ¿qué le tenemos que dar? Le tenemos que dar suero oral. Ojo, el suero oral recomendado para estos pacientes, el mejor suero oral tiene que cumplir 2 condiciones. 1, tiene que ser de baja osmolaridad, ¿cierto? Una osmolaridad entre 240 y 250 milosmoles por kilo de agua. Y tiene que tener una concentración de sodio que esté por encima de 74, o sea, entre 75 y 84. Si ustedes hacen cuentas de cuántos sueros orales hay en el mercado, muy pocos cumplen con esta recomendación, ¿cierto? Nosotros contamos con suero oral de 75, ya las sales de hidratación oral que vienen en sobres vienen de 75 y de baja osmolaridad, o sea que no hay problema, tenemos las presentaciones, hay presentaciones comerciales también, pero ¿qué pasa con las otras con presentaciones de suero oral? Las que traen 60, 45. Entonces, para el tratamiento de la deshidratación no serían recomendados. Serían de pronto útiles en el tratamiento, en el plan A, en el paciente que se le va a prevenir la deshidratación. ¿Qué le vamos a dar a estos pacientes? Como le dije ahorita, lo ingresamos, lo dejamos en observación y le damos entre 50 y 100 mililitros por kilo de 2 a 4 horas. Si ustedes miran la estrategia YEPI, va a decir 75 cc por kilo en 3 a 4 horas, porque es más o menos la diferencia ahí entre 50 y 100. La idea es que se debe dar en fraccionado con cuchara. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que estos pacientes lleguen con mucho vómito. Entonces la mamá va a decir, mire, doctora, está vomitando bastante. Entonces uno se ve tentado a, como vomita mucho, pues pongámosle esto venoso o pongámosle algo para el... No, uno de los mejores antieméticos es la cuchara. Entonces usted empieza a darle el suero oral a estos muchachos fraccionadito con la cucharita para que no, como tienen mucha sed, esos pacientes son capaces de coger el litro de suero oral, tomárselo inmediatamente. Y así como se lo toman, lo van a devolver. Entonces la idea es dárselo fraccionadito. Bueno, aquí está, eso fue la evidencia, pues una revisión sistemática de Cochrane, donde incluyó varios estudios, donde se encontró, esto eran ensayos clínicos que se habían hecho pues comparando las sales de osmolaridad estándar, que eran las de 300 milosmoles por kilo de agua, y las de baja osmolaridad, y se encontró que las de baja osmolaridad eran mejores, ¿cierto? Incluso había un estudio hecho aquí en Colombia, con algunos pacientes, un estudio pequeño, que encontró pues también esta diferencia. Al hacer un análisis por subgrupos se vio que estos
Los que tenían concentración de sodio de menos de 74, pues perdían su eficacia, y los de más de 75, los de 75 para arriba mantenían la eficacia, y por eso en la guía de práctica clínica se recomendó esta característica pues del suero oral. Y aquí les resalto que la idea es que el estudio que se hizo en Colombia fue con suero de 75, porque en algún momento hubo algo de desinformación donde se decía que el estudio hecho en Colombia había sido con concentración de 60. Pues. Bueno. Cuando nosotros estamos tratando al paciente en la casa, pues para prevención de la deshidratación, la idea es que sí podemos utilizar toda la gama de sueros comerciales, excepto aquellos que tengan menos de 40 milequivalentes por litro de sodio, no son recomendados como un líquido para prevención de la deshidratación. Recuerden que esos, dependiendo de la marca, los que vienen en bolis, generalmente salieron con 30 milequivalentes por litro de sodio. Entonces, estar pendientes, si son de 30, no se considera un líquido adecuado para la prevención de la deshidratación. Los que están familiarizados con la estrategia IEPI, ahí hay también una serie de bebidas caseras o de líquidos caseros que se pueden hacer a base de arroz, a base de papa o a base de plátano, y que pueden ser también un líquido para la prevención de la deshidratación. ¿Qué no son recomendados? Las gaseosas, ni siquiera las gaseosas light, pues vamos a ponerle fin al mito urbano que hay por ahí, ¿cierto? Los yogures comerciales, los industrializados, y los jugos industrializados, así como las bebidas para deportistas, pues no se recomiendan para la prevención de la deshidratación por diarrea. Otro paciente, ese es un niño de 12 meses de edad, tiene 4 días de deposiciones líquidas, hace más o menos 15 al día, todas acuosas, y llega la mamá diciendo, vomita todo lo que toma. Pesa 9 kilos, tiene los ojos hundidos, se ve letárgico y tiene un llenado capilar menor de 2 segundos. Aquí no hay duda, está deshidratado y tiene una deshidratación grave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Plan C. El plan C para deshidratación grave. Recuerden que arrancamos con un déficit de por lo menos 100 cc por kilo y que es frecuente llegar hasta los 150 cc por kilo de déficit. Entonces vamos a estar muy atentos. Este es el plan que recomienda la OMS. Arrancamos con 100 cc por kilo, lo dividimos en 2 bolos, uno de 30 cc por kilo, otro de 70 cc por kilo. Y ya la velocidad en que se administra va a variar dependiendo de la edad. Si el niño es menor de 1 año, entonces lo vamos a hacer más lento, lo vamos a hacer en 6 horas. El primer bolo, el de 30 cc por kilo, se pasa en 1 hora y el de 70 se pasa en 5 horas. En cambio, si el paciente ya cumple, ya tiene el año cumplido o más, la idea se hace en la mitad del tiempo. Entonces, el primer bolo de 30 cc por kilo en 30 minutos y el restante en 2 horas y media. La cantidad siempre va a ser 100 cc por kilo inicial, lo que va a variar es el tiempo de administración. En el menor de 1 año va a ser 6 horas, en el mayor de 1 año va a ser 3 horas. ¿Qué soluciones son las que recomienda la OMS para la hidratación venosa en el plan C? Tenemos la que está recomendada por la OMS, es esta que les estoy señalando acá, que es el lactato de Ringer. Se comporta muy bien pues, en la expansión rápida del volumen, entonces el paciente, digamos, si tiene además de la deshidratación grave, está entrando en choque, también sirve para el tratamiento del choque, o sea que con una sola solución lo podemos sacar del choque y terminarlo de hidratar. También si no hay solución Ringer, se puede utilizar solución salina normal. Y aquí el pizarro, esta que ven acá, lo están señalando, no lo usan en todas las escuelas de medicina de Colombia, algunas escuelas sí lo usamos, es una solución que se ha probado pues, en la hidratación venosa, especialmente de pacientes con deshidrataciones que están pues, con algún grado de deshidratación y en muy pocos pacientes con deshidratación grave. Nosotros lo recomendamos para la hidratación en el momento en que el paciente no tiene una deshidratación grave. Entonces, esto es simplemente para que les quede más claro. Imaginémonos que le vamos a hacer el plan C pues, a este niño que pesa 9 kilos. La idea es darle 100 cc por kilo. Si tiene 1 año o más,
La idea es darle los 900 cc con los que lo tenemos que hidratar. La idea es que en estos primeros 30 minutos le vamos a pasar los 30 cc por kilo, es decir, 270 centímetros, y en 30 minutos, y los 630 cc restantes lo vamos a pasar en 2 horas y media. Si el niño es más pequeño, entonces pasamos el mismo volumen en 1 hora y el siguiente bolo en 5 horas. Tiempo total, 6 horas. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Este paciente, oye, máximo en 6 horas va a estar hidratado. Es muy posible que la deshidratación se le quite, pero la diarrea generalmente no se va a mejorar así tan rápido. Esos pacientes, si llegaron tan deshidratados, es porque tienen una diarrea de alto débito generalmente. Entonces, esos pacientes tienen riesgo también de hacer complicaciones posteriores a la hidratación, como tener hipocalemia, como hacer falla renal. Entonces, la idea es que esos pacientes se quedan en observación, pues bueno, hospitalización por lo menos 24 horas después de, al menos 24 horas después. ¿Qué le vamos a hacer? Lo hospitalizamos, como habíamos dicho antes, y la idea es mantenerle la hidratación, evitarle que se vuelva a deshidratar ese paciente. Si el paciente, después de la hidratación, se le quita el vómito, ya quiere comer y recibe suero oral, se puede hacer todo ese tratamiento por vía oral. Pero es usual que esos pacientes muchas veces no quieran comer bien o ya después de hidratados no quieran recibir suero oral y entonces uno teme porque vuelvan a deshidratarse. Entonces la idea es que los podemos ayudar con líquidos venosos. El enfoque tradicional de la escuela de nosotros es generalmente calcular el gasto fecal que están teniendo estos pacientes. Si el paciente tiene más de 10 deposiciones en 24 horas, la idea es considerarlo de alto gasto y debemos adicionarle, además del mantenimiento, entre 50 a 100 mililitros por kilo al día. Si el paciente tiene menos de 10 deposiciones en 24 horas, la idea es arrancar con 50 cc por kilo, o sea, es una diarrea de bajo gasto. ¿Qué solución? Tradicionalmente hemos utilizado soluciones que se preparan con dextrosa al 5% y le adicionamos cloruro de sodio, cloruro de potasio. La idea es, podemos utilizar potasio entre 20 y 30 mil equivalentes por litro de la solución. Eso se consigue preparando, pues, si tenemos dextrosa 500 cc, le vamos a adicionar 7.5 cc de cloruro de potasio. ¿Y cuánto de sodio? 20 cc de sodio para que quede una concentración de 80 mil equivalentes por litro de sodio y 30 de potasio. ¿Alguien puede decir, ¿puedo utilizar suero mixto en este paciente? Sí, se puede utilizar el suero mixto. O sea, recuerden que el suero mixto es esa solución que ya viene preparado, que tiene solución salina normal y que viene con una dextrosa al 5%. A ese suero mixto la idea es adicionarle potasio y a cada 500 de ese suero mixto se le pueden adicionar 7.5. Y la idea es darle entre 50 y 100 cc por kilo adicionales al mantenimiento. Veamos este caso. Es un niño de 4 años, llega con un cuadro de 6 días de deposiciones líquidas, más o menos 7 por día, todas acuosas, última deposición líquida el día de ayer. Este paciente llega y está hidratado. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado? ¿Qué harían ustedes con este muchacho? Está hidratado, llega con una diarrea de bajo gasto, le dieron la cita solamente para hoy, la había sacado 2 días antes, pero se la dieron para hoy y ya llegó sin diarrea. Entonces, ¿qué hacer? Listo, además de las medidas contempladas en el plan A sobre educación, tratar de prevenir futuros episodios de diarrea, lavado de manos, preparación adecuada de alimentos, enseñar signos de alarma y dar la recomendación de aumentar los líquidos. Posiblemente el único medicamento del cual se beneficiaría este paciente, incluso así como llegó, sería el zinc. La guía de práctica clínica del Ministerio de Salud recomienda darle a todos los niños en Colombia con diarrea zinc. ¿Cuánto? La idea es que si el niño es menor de 6 meses hay que darle 10 miligramos al día de zinc elemental y si el niño tiene más de 6 meses hay que darle 20 miligramos al día por 10 a 14 días. Recuerden que es mejor dar el zinc en la presentación sola. Recuerden que hay muchas presentaciones de zinc, hasta la Ponimalta tiene ahora zinc, entonces tenemos que buscar las que vienen solas, jarabes de zinc. Ya hay varias presentaciones, generalmente la más frecuente es
la que viene en un jarabe de 2 miligramos por mililitro, pero recuerden que ahorita hay otras marcas que tienen concentraciones diferentes, uno tiene que verificar la que ustedes vayan a enviar y si corresponde con la concentración. No darlo con otros micronutrientes, o sea, recuerden, esos multivitamínicos que vienen con zinc, la idea es que no son tan eficaces, es mejor darlo solo. Y le preguntan a uno con frecuencia, yo le estoy dando ese suero oral que ya trae zinc, ¿es necesario darle ese zinc que me está mandando usted aparte? Y la respuesta es sí. La concentración que tiene este suero oral es muy bajita y la idea es que no alcanza a dar los requerimientos diarios de zinc de este paciente. El zinc está avalado por varios estudios, por varios ensayos clínicos. La idea es que el efecto que tiene es acortar la duración de la diarrea. Ese es el efecto con el cual uno lo utiliza en diarreica aguda. ¿Y cuánto es efecto? ¿Cuánto la corta? Generalmente un día. Y alguien va a decir, no, pero yo he visto otros medicamentos que también dicen que acortan un día la duración de la diarrea. Entonces, ustedes dicen, ¿qué es lo que pasa? El zinc tiene otro efecto adicional. Un efecto que cuando usted suplementa el zinc a esos pacientes con diarrea, se les reduce en un 10% la posibilidad de hacer nuevos episodios de diarrea. Entonces, tiene un efecto preventivo, una cosa que los otros medicamentos para la diarrea no tienen. Es una medida costo efectiva para el sistema de salud colombiano, está en el POS para el diagnóstico de diarrea, así que no hay problema con usarlas. ¿Qué pasa entonces con los otros medicamentos? La guía de práctica clínica no recomienda ningún otro medicamento, ni antidiarreicos como la loperamida, que están contraindicados en menores de 5 años, ni otros como la smectita, la caulinpectina, ni los probióticos. Entonces, esto es una de las cosas, una de las recomendaciones que más problemas nos causó y generalmente siempre hay que explicar por qué la guía de práctica clínica no recomendó el uso de probióticos si a mí el visitador médico me dice que eso disminuye la duración de la diarrea. Ellos lo dicen basados en esta revisión sistemática de Cochrane, en donde se encontró que dar probióticos disminuía la duración de la diarrea en 24 horas, ¿cierto? La evidencia que sostiene los probióticos tiene muchos problemas, ¿cierto? Pero lo que a uno le interesa es, bueno, ver qué tanto es el efecto. Listo, pudo disminuir la duración de la diarrea en 24 horas, pero no tiene ningún efecto preventivo, que sí lo tenía el zinc. Entonces, por eso la recomendación fue a favor del zinc. Y lo otro, si uno empieza a mirar qué tanto es el efecto de los probióticos, uno dice, listo, después de 2 días de estarlo tomando, más o menos, los probióticos disminuyen la frecuencia de deposiciones. ¿En cuánto la disminuye? Más o menos un popó por día, 1.25 popós por día. Pues al pobrecito que no le va tan bien con los probióticos, pues se le disminuye medio popó al día, y al que mejor le va 2 popós. Entonces clínicamente es significativo, claro, ahí está, ¿cierto? Perdón, estadísticamente es significativo, sí. Clínicamente relevante, de pronto no. Bueno, este es un nuevo metaanálisis que salió después reagrupando pues por tipos de probióticos y en donde el impacto sobre desenlaces importantes, por ejemplo, hospitalizaciones, deshidratación, pues los probióticos no habían demostrado tener impacto sobre estos otros desenlaces importantes. Uno de los problemas frecuentes pues, con la diarrea y es la cosa del vómito. Es el síntoma que generalmente muchas veces termina siendo hospitalizar a los pacientes. Recuerden que la clasificación para IEPI, hay una clasificación extra, pues son pacientes que están hidratados y que tienen riesgo de deshidratarse. Y aquí vamos a tratar a estos que tienen riesgo de deshidratarse por vómito. La idea es que en ellos se recomienda dar un plan A supervisado, o sea, denle el suero oral en presencia suya, mira a ver que ese paciente de verdad esté vomitando, porque si está vomitando de verdad y vomita el suero oral, posiblemente lo va a hacer en la casa y se va a deshidratar. Entonces, ¿qué hacer? Listo, una de las cosas es, administrémosle bien el suero oral, fraccionado, despacito, sin afán. Pero, si el vómito persiste y pone en riesgo la hidratación del paciente,
hay una intervención, ¿cierto?, que está respaldada desde la evidencia y es dar un antiemético. Incluso esta recomendación ya está saliendo en las nuevas versiones de IEPI, dar un antiemético en ciertas condiciones. Pacientes con alto riesgo de deshidratación por vómito, ¿cierto? ¿Cuál sería el medicamento? Ondansetron. Ondansetron, ¿a qué dosis? La idea es 0.15 miligramos por kilo. Puede ser intravenosa, pero también sirve oral. Vienen tabletas de 8 miligramos que se pueden fácilmente fraccionar en de 2, 4, 8 miligramos completo, dependiendo pues el peso, y se puede ajustar la dosis. Es seguro, desde la evidencia el ondansetron ha sido siempre más efectivo que la metoclopramida, ha sido más efectivo que el placebo y sobre todo ha sido más seguro que la metoclopramida. ¿Por qué? La metoclopramida, recuerden que está contraindicada en menores de 1 año y debe usarse, según el fabricante, con mucha precaución en niños entre 1 y 18 años. Es decir, o sea, ojo, no la usen mucho en niños porque, ¿por qué? Por la alta frecuencia de eventos adversos. Entonces, metoclopramida, poca eficacia para el control del vómito en enfermedad diarreica aguda en niños y sí alta posibilidad de hacer eventos adversos. Y algunos eventos adversos son muy molestos, son muy dramáticos. Entonces, imagínense una distonía, puede ser un paciente que lleva 3 días de vómito, fiebre, todo el mundo va a decir vómito, fiebre y alteración neurológica, eso es una meningitis. Entonces termina el paciente más complicado por el remedio que por la enfermedad. Acá está la dosis del ondansetron, vía venosa, 0.15 miligramos por kilo, y ahí está por peso, pues, para fraccionar la tableta. Recuerden, es igual de efectiva la vía oral del ondansetron que la vía venosa. Problema, no está en el post. Problema, off-label. Pero ya se está, o sea, la evidencia ya se está consolidando, tiene una buena evidencia científica que lo respalda, que es una de las indicaciones para que el sistema de salud adopte esta intervención. Y lo otro es que hay evidencia de su costo-efectividad. Esto no es un medicamento que sea muy costoso y posiblemente sea casi igual de costoso que la metoclopramida. Entonces, ya hay evidencia publicada pues, de costo-efectividad, o sea que es posible que dentro de poco ya nos toque ver que el ondansetron sea adoptado y su uso sea aprobado para el sistema de salud de Colombia. Entonces, después de este repaso, ¿qué? Recuerden, la mayoría de los pacientes que posiblemente atendamos, todos que tengan enfermedad diarreica aguda, la idea es que muchos de esos pacientes ni siquiera se tienen que hospitalizar. Muchos pacientes van a llegar hidratados. La idea es hacer un buen plan A. Recuerden que para el plan A lo primero es que el paciente debe estar hidratado. Contemplar las medidas de educación que están dentro del plan A, ofrecer los líquidos o recomendar los líquidos para la prevención de la deshidratación y como única medida farmacológica el zinc. Recuerden que si el paciente ha tenido vómito, pero no es un vómito persistente, no traten ese síntoma. Más bien, pues, indiquen a la familia que si el vómito se vuelve persistente, si vomita todo lo que come, consulten al servicio de urgencias porque puede ser, pues, para hacer intervención. Recuerden que la mayoría de los pacientes sin antibiótico o sin antimicrobianos, sin antiparasitarios, se van a mejorar de esta diarrea. En el primer caso que le salían unos huevos de Ascaris a una paciente que tenía una enfermedad diarreica aguda, posiblemente sí haya que desparasitarla, ¿cierto? Pero espere que le pase la diarrea y después de eso sí la desparasita, para que no entre, porque recuerden que los antiparasitarios tienen algunos efectos secundarios, entonces empieza a vomitarlo y uno no sabe si es que lo vomita por efecto secundario del medicamento, si es por la misma enfermedad. Entonces, para no entrar en esas confusiones, mejor espera que esté bien y luego sí la desparasita. No usar los antieméticos de rutina. Y si el paciente tiene un vómito persistente, la idea es que el único recomendado desde la evidencia por su eficacia y por su seguridad es el ondansetron. Bueno, entonces, si hay preguntas, pues... Es muy puntual. ¿Cuándo se debe solicitar un coproscopio?
Un coproscópico. Pues en un contexto de una enfermedad diarreica. Sí, miren, la guía de práctica clínica del Ministerio no recomienda el uso rutinario, ¿cierto? ¿En qué pacientes podría tener alguna utilidad? La guía de práctica clínica dice, bueno, pacientes que tengan diarrea prolongada, o sea, más de 7 días de duración, o los pacientes que tienen diarrea persistente, porque ahí estamos buscando otro tipo de riesgos para poder intervenir. Básicamente es la recomendación que tiene la guía. La opinión personal mía, esos exámenes de materia fecal son muy imperfectos. La mayoría de las veces no nos dan una información que nos sea útil, ¿cierto? Muchas veces terminamos tomando la mayoría de las decisiones basados en el cuadro clínico que estamos observando. Pero esas son las recomendaciones que están en la guía. Doctor, ¿hay alguna salvedad en el volumen en los planes de hidratación en los niños cardiópatas, es decir, insuficiencia cardíaca, ventrículo hipoplásico o cardiopatía congénita? Sí. Este que les traigo yo aquí son los esquemas de hidratación rápida, ¿cierto? Que se utilizan en pacientes para la condición de eso es que estén deshidratados por diarrea. Ojo, no lo apliquen para deshidrataciones diferentes a diarrea, o sea, esto no está indicado, por ejemplo, en los pacientes que tienen una deshidratación por una cetoacidosis diabética. Ahí, al igual que en los pacientes con cardiopatía o con falla cardíaca o con riesgo de hacer falla cardíaca, la idea es hacer hidratación, pues si tiene que hacer, mejor lo haga oral, ¿cierto? Pero si lo tiene que hacer venosa, la idea es que se haga un esquema de hidratación lento. El otro grupo de pacientes donde generalmente hacemos esquemas de hidratación lenta es en los desnutridos graves. Entonces, cardiópatas o desnutridos graves, la idea con diarrea, les hacemos esquemas de hidratación lenta. Si lo estamos haciendo vía oral, una regla general podría ser no hacerlo en el tiempo que se recomendó acá para estos, sino hacerlo en el doble de tiempo. Si lo hacemos vía venosa, entonces la idea es que esos pacientes, la mitad del déficit se les reponga en 8 horas y la otra mitad del déficit en las siguientes 16 horas restantes, o sea, hacer reposición del déficit venoso en 24 horas. En el caso del paciente mayor de 5 años que tenga un cuadro compatible con diarrea del viajero, pero que ese cuadro no sea con disentería, ¿existe alguna recomendación para dar antibiótico o no? Generalmente para niños no. Hay unas recomendaciones para adultos, para diarrea del viajero, de pronto ustedes las conocen mejor que yo, pero en niños específicamente no hay recomendación pues, de antibiótico para diarrea del viajero, simplemente es darle el tratamiento de la enfermedad diarreica aguda, o sea, concentrarse en la prevención de la deshidratación. De pronto, si el paciente vive aquí en Colombia, pues utilizar el zinc y las otras medidas que vimos acá. Listo, muchas gracias.